Nadie ayudó al niño que lloraba hasta que ella llegó. Lo que hizo el vaquero sorprendió a todos. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Claire, una mujer de rostro sucio, ojos claros y manos agrietadas por el frío, vestía harapos gastados, pero su porte conservaba una dignidad que desmentía su apariencia. Claire revisaba un contenedor detrás de una cafetería cerrada, buscando pan duro o cualquier cosa que le diera fuerzas. El sonido de un llanto la hizo girar. No era común escuchar niños por esas calles. Caminó hacia el ruido, atravesando la bruma de una llovizna suave que empezaba a caer. En la esquina, empapado, un niño rubio de unos 8 años intentaba levantar una bicicleta caída. Su rodilla sangraba y su voz temblaba de miedo. La cadena colgaba del engranaje como un lazo roto. Claire se agachó lentamente, sin acercarse demasiado. ¿Estás bien, pequeño? El niño la miró con ojos azules llenos de lágrimas. No respondió. Claire dejó su bolsa al lado y se acercó con cuidado. No voy a hacerte daño, te lo prometo. ¿Puedo ayudarte con eso? Él asintió, tímido. Claire observó la bicicleta, analizó la cadena. Usó un alfiler doblado que tenía guardado como herramienta improvisada. El metal frío le cortó el dedo, pero ella no se quejó. En menos de 5 minutos, la bicicleta estaba lista. Aquí tienes. Intenta de nuevo. El niño la miró como si fuera un milagro. Sonrió por primera vez. Gracias. Me llamo Noah. Claire respondió con una sonrisa dulce. Y yo soy Claire. Quédate cerca de casa, ¿sí? Ya viene la lluvia. Noah se subió a la bicicleta y se alejó, dando una última mirada. En lo alto de una colina cercana, montado en su caballo negro como la noche, John Whitmore, su padre, observaba todo desde las sombras de su sombrero de ala ancha. Su mandíbula se apretaba con una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más que no se permitía sentir hacía años: ternura. John era un hombre grande, de rostro curtido por el sol y la soledad, con ojos tan fríos como el acero que colgaba de su cinturón. Nadie sabía lo que pensaba, pero ese gesto de aquella mujer, ese toque de humanidad en medio de la nada, lo había golpeado como una bala en el pecho. Sin decir una palabra, tiró suavemente de las riendas. Su caballo giró. Mientras se alejaba hacia su rancho de miles de acres, su mente ya no estaba en el negocio del ganado, sino en esa mujer de mirada clara que había arreglado la bicicleta de su hijo con más amor que muchas, con todo el dinero del mundo. La lluvia paró al amanecer. El sol salía tímido entre las nubes, pintando de dorado los campos extensos que rodeaban el rancho Silver Creek, propiedad de John Whitmore. Ese hombre no dormía bien desde hacía años, pero esa noche en particular, algo más que sus fantasmas, lo había mantenido despierto. La imagen de Claire agachada en la calle, arreglando la bicicleta de su hijo sin pedir nada a cambio, lo perseguía como una canción imposible de olvidar. En la cocina del rancho, Noah desayunaba en silencio, moviendo los huevos con el tenedor. John lo observaba desde la entrada. Sabía que el niño era reservado, como él, pero también sabía leer en sus ojos cuando algo lo había marcado. ¿Quién era la mujer que te ayudó ayer?, preguntó al fin con tono calmado. Noah levantó la vista, sorprendido por el interés de su padre. Se llama Claire. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. John asintió. Guardó silencio unos segundos, luego dijo: quiero que me lleves hasta donde la viste. Noah dudó. ¿Por qué? Porque las personas como ella no deberían estar abandonadas, y porque te vi sonreír de una forma que no veía desde que tu madre... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Noah bajó la mirada. Entendía. Horas después, John cabalgaba despacio por las calles grises de la ciudad, con Noah montado en una mula pequeña a su lado. El contraste entre los dos y el paisaje urbano era claro. La gente los observaba, murmuraba. El apellido Whitmore pesaba como una cadena en esos lugares. Claire estaba sentada en una banqueta frente a un edificio abandonado, leyendo un libro viejo con las páginas rotas. Levantó la vista al oír el sonido de los cascos. La imagen del vaquero alto, con chamarra de cuero gastada y sombrero polvoriento, la hizo ponerse de pie por instinto. John desmontó, lento, midiendo sus palabras. Claire, soy John Whitmore, el padre de Noah. Ella asintió con cautela. No bajó la mirada. Lo sé, tiene tus ojos.
John sintió un leve estremecimiento. Nadie solía hablarle así. Mi hijo no deja de hablar de ti. Quisiera hacerte una propuesta. Claire frunció el ceño, desconfiada. ¿Qué tipo de propuesta? John respiró hondo. Trabajo. No es caridad. El rancho necesita una mano extra para el establo. Y Noah necesita a alguien que le enseñe a no tener miedo de la gente. Tú le hiciste bien. Me gustaría que vinieras a Silver Creek. Claire rió sin ganas. ¿Una vagabunda en el rancho más rico del condado? ¿No te da miedo por tu reputación? John dio un paso hacia ella. Su voz se volvió más suave, casi dolida. Mi reputación ya está manchada por cosas peores. Esto sería una forma de arreglar algo. No te estoy pidiendo que te arrodilles. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Claire lo miró, por primera vez, sin dureza. Vio más allá de su fachada. Vio a un hombre roto. Acepto, dijo al fin, pero con una condición. John levantó una ceja. Quiero ganar cada centavo con mi trabajo, no me regales nada. El vaquero asintió despacio. Por primera vez en mucho tiempo, una leve sombra de sonrisa cruzó sus labios. Trato hecho, señorita Claire. La camioneta negra de John avanzaba despacio por el largo camino de tierra que serpenteaba entre colinas doradas y árboles altos. A su lado, Claire miraba en silencio por la ventana, sin saber cómo entender el paisaje que se abría ante ella. Nunca había visto tanta tierra en manos de una sola familia. El rancho Silver Creek era un imperio en sí mismo, una postal viva del oeste moderno, establos enormes, caballos de raza, campos abiertos que parecían no tener fin y una casa principal de piedra clara con 2 pisos, ventanas grandes y columnas imponentes. Todo era limpio, ordenado y solitario. Noah, sentado en el asiento trasero, no paraba de mirar a Claire, como si temiera que en cualquier momento desapareciera. Ella lo notaba, pero fingía no verlo. Ese niño empezaba a abrir algo dentro de ella que había estado enterrado por años. «Bienvenida a Silver Creek», dijo John, apagando el motor. Claire tragó saliva. La puerta se abrió y la realidad cayó sobre ella como una lluvia fría. Al bajar sintió los ojos pesados de alguien observándola desde el porche. Era Margaret, la encargada de la casa, una mujer alta, de rostro fino y expresión de juicio constante. Llevaba un delantal impecable y sostenía una servilleta de tela blanca como si fuera una espada. «¿Ella es?», preguntó con frialdad. «Sí, Claire trabajará en el establo», respondió John, seco. Margaret no dijo nada. Solo se dio la vuelta y entró a la casa sin mirar atrás. Claire sonrió con ironía. Ya sabía cómo la recibirían ahí. El primer día, Claire durmió en un cuarto viejo cerca de los establos, con una cama angosta, sin calentador, pero con ventanas grandes que daban al campo. Se despertó antes del amanecer. Se puso ropa de trabajo que le dejaron, camisas de hombre viejas, botas un número más grandes. Al salir, respiró el aire frío con los ojos cerrados, como quien se prepara para una pelea. En los establos, conoció a Thomas, el capataz, un hombre de mediana edad, ojos claros y voz ronca por el cigarro. La miró de arriba abajo con una sonrisita burlona. «¿Y tú sabes manejar caballos, Claire?» «No necesito saberlo, solo necesito aprender rápido», respondió ella, firme. Él rió, pero esa mañana ella le demostró que no estaba ahí para jugar. En poco tiempo, limpiaba los establos con eficiencia, trataba a los animales con respeto y se mantenía firme, incluso cuando un caballo bravo intentó derribarla. Claire no retrocedió. Los otros trabajadores comenzaron a mirarla con respeto disfrazado. Y Thomas, con algo más que eso. A la hora de la comida, Noah llegó al establo con 2 sándwiches envueltos. «Margaret dice que no debería darte comida, que no eres parte de la casa». Claire levantó las cejas, pero no se ofendió. «¿Y tú qué dices?». «Que sí lo eres». Claire tomó un sándwich con una sonrisa tímida. Desde el porche, John los observaba. Su corazón se apretaba al ver ese lazo creciendo. Claire era una fuerza que empezaba a cambiar todo, incluso lo que él creía muerto dentro de sí. Más tarde, al atardecer, Claire caminaba por los pasillos del establo cuando escuchó una voz detrás de ella. «No deberías confiar en nadie aquí, Claire». Se dio la vuelta, sorprendida. Era Thomas con una mirada que ya no tenía el tono ligero de la mañana. Estaba serio, con algo extraño en la voz. «¿Y por qué me dices eso?».
porque aquí todos tienen máscaras, incluso el señor Whitmore. La noche había caído sobre Silver Creek como una sábana de terciopelo oscuro. Las luces de la casa principal brillaban cálidas contra el frío del campo. Claire, envuelta en una chamarra de lana prestada, caminaba hacia la cocina trasera. Margaret le había pedido limpiar las charolas del desayuno, aunque eso no era parte de sus tareas. Aceptó sin quejarse. Había aprendido que, en ese lugar, el silencio era su mejor defensa. Dentro de la cocina, el reloj marcaba las 9. Todo estaba tranquilo, salvo por una suave melodía de piano que venía del salón principal. Claire se acercó sin hacer ruido. Asomó apenas la cara por la puerta entreabierta. Ahí, sentado frente al piano de caoba, estaba John. Sus dedos tocaban las teclas como si buscaran recuerdos en el sonido, algo olvidado en el tiempo. Claire lo observó un momento, con el corazón inquieto. Nunca lo había visto tan humano. «No sabía que tocabas el piano», dijo suavemente. John se detuvo. No se volteó de inmediato. Después de unos segundos respondió: «Mi madre era pianista. Tocaba para mi padre cuando él regresaba del trabajo. Supongo que trato de recordar cómo se sentía tener paz». Claire dio un paso dentro del salón. La luz de la lámpara bañaba su rostro suavemente. John se levantó despacio y la miró intensamente, como si quisiera descifrarla. «¿Ya te arrepentiste de haber venido?», preguntó. «No, pero tampoco me siento bienvenida. Eso puede cambiar». Claire cruzó los brazos, cautelosa. «¿Tú quieres que cambie?». John se acercó 2 pasos. No la tocó, pero la cercanía era suficiente para provocar algo entre ellos. «Quiero entender por qué una mujer como tú está en la calle, sola, arreglando bicicletas de niños desconocidos». «Algo no encaja, Claire». Ella endureció la mirada. La pregunta la hirió más de lo que quisiera admitir. Tal vez porque el mundo no siempre te da segundas oportunidades. A veces solo sobrevives. No siempre hay un porqué. John asintió, pero no insistió. Había algo en ella que le recordaba heridas mal curadas. Antes de que pudiera responder, una puerta en el piso de arriba se abrió con fuerza. Pasos rápidos bajaron las escaleras. Era Charlotte, la hija de Margaret, una joven rubia de ojos verdes, que había estado estudiando fuera, pero ahora regresaba sin aviso. Se detuvo al ver a Claire en el salón. «¿Quién es ella?», preguntó con desprecio evidente. John respondió firme: «Ella es parte del rancho ahora». Charlotte rió sin ganas. «Una mendiga en nuestra casa. ¿Qué sigue, papá?». «Una boda con una sirvienta». Claire sintió la sangre subirle a las mejillas, pero no reaccionó. John, en cambio, caminó hacia su hija, imponente. «Ella tiene más dignidad en una sola palabra que muchos aquí en toda su vida. Y si vuelves a hablarle así, te vas tú, no ella». Charlotte lo miró, incrédula. Nunca había oído a su padre hablarle así. Subió las escaleras en silencio, pero con los ojos llenos de rabia. Claire se quedó inmóvil. Por dentro, un torbellino. La defensa de John había tocado un lugar que ella mantenía cerrado desde hacía mucho tiempo. «Gracias. Por eso», murmuró antes de salir hacia la cocina. John se quedó ahí, en silencio, mirando las escaleras. Sabía que esa noche había cambiado algo y que había plantado una semilla peligrosa en el corazón y en la casa. La madrugada cubría Silver Creek con un silencio tan profundo que hasta los caballos parecían contener el aliento. Claire no podía dormir. Algo en la forma en que Charlotte la había mirado, en la tensión que flotaba en el aire, le había removido heridas viejas. Se levantó de su cama angosta, se envolvió en una cobija y salió al exterior. La luz de la luna bañaba los campos con un brillo plateado. Desde la colina podía ver la casa principal, alta y majestuosa, como una presencia viva que observaba todo. Había algo en ese lugar que le resultaba extrañamente familiar, como si ya hubiera estado ahí, pero no como ahora, no como empleada, sino como alguien más. Movida por un impulso que no pudo controlar, Claire se dirigió hacia la casa grande. La puerta trasera estaba sin seguro. Entró descalza, en silencio. La madera crujía bajo sus pies. Cruzó el pasillo hasta llegar al estudio de John, una sala llena de libros, trofeos de rodeo y retratos enmarcados con detalles en oro viejo. Claire miró a su alrededor, buscando no sabía qué, hasta que lo vio. Un cuadro colgado arriba de la chimenea,
Un retrato de familia. John, mucho más joven, al lado de una mujer rubia, delgada, con expresión tranquila. En sus brazos, una niña de pocos años. Claire se acercó lentamente, como atraída por algo invisible. Su corazón empezó a latir más fuerte. La mujer del retrato. Esa mujer. Claire se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese rostro. Lo conocía. ¿Pero cómo? Un nombre surgió susurrado dentro de ella como un recuerdo enterrado. Emily. Era el nombre de la mujer. No sabía cómo lo sabía, solo lo sabía. Claire sintió un mareo, se sostuvo del borde de la chimenea y dejó que su cuerpo se deslizara hasta el suelo. Algo en su mente luchaba por salir a la superficie, pero aún estaba cubierto por niebla. Pedazos, gritos, fuego, un cuarto de niña, una cuna, un olor a madera quemada. La puerta del estudio crujió. Claire se volteó, asustada. Era John. ¿Qué haces aquí? Su voz no era de enojo, era de confusión y de algo más, de miedo. Claire se levantó despacio. No pude dormir. Algo me trajo aquí y vi esto. John se acercó, serio, y miró el retrato un momento. Su rostro se endureció. Ella era Emily, mi esposa. Claire asintió, aún en shock. Y la niña, nuestra hija, se llamaba Lily. Claire sintió un escalofrío subirle por la espalda. Ese nombre resonaba dentro de ella. ¿Qué pasó con ella? John se alejó un poco, como si esa pregunta pesara más que cualquier otra cosa en el mundo. Hubo un incendio en nuestra casa vieja. Emily murió intentando salvar a Lily, pero nunca encontraron el cuerpo de la niña. Solo cenizas. Dijeron que no quedó nada. Claire cerró los ojos. Su respiración estaba acelerada. El nombre Lily latía en su mente como un trueno. ¿Qué edad tendría ahora? Susurró. 18. Claire dio un paso atrás, tambaleándose. Sus ojos se llenaron de agua otra vez. John avanzó por instinto para sostenerla. Claire, ¿qué está pasando? Ella lo miró, en pánico. La verdad estaba ahí, casi al alcance. No lo sé, pero creo que no llegué a esta casa por casualidad. El amanecer trajo una niebla espesa que cubría los campos de Silver Creek como un velo de secretos. Claire estaba sentada a la orilla del corral, los codos en las rodillas, mirando sin ver. Había dormido poco y mal, atormentada por pedazos de recuerdos que no lograba unir. Llamas devorando madera, una voz gritando su nombre y un listón rosa caído en el suelo quemado. John no volvió a mencionar la plática de la noche anterior, pero sus ojos hablaban por él. Durante el desayuno apenas cruzaron miradas breves, cargadas de una inquietud compartida que ninguno sabía cómo nombrar. Noah, en el centro de la mesa, hablaba sobre el caballo nuevo que Thomas quería domar, pero nadie lo escuchaba de verdad. Más tarde, Claire decidió hacer algo impensable, entrar al galpón viejo junto al establo principal, un lugar que todos parecían evitar. La puerta crujió como si protestara. Dentro, el aire estaba lleno de polvo y abandono. Había pilas de cajas, muebles viejos cubiertos con sábanas y, en un rincón, un arcón de madera oscura con herrajes de bronce. Claire se arrodilló frente al arcón. Sus manos temblaban al levantar la tapa. Dentro, encontró álbumes de fotos, juguetes viejos y una muñeca de porcelana con vestido azul. La tomó con cuidado. Al tocar el rostro de la muñeca, una imagen invadió su mente. Ella misma, pequeña, poniendo la muñeca en una cama diminuta, mientras una voz femenina cantaba una canción de cuna. De pronto, la voz ronca de Thomas cortó el aire. «No deberías estar aquí». Claire se volteó de golpe. Thomas estaba recargado en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada extraña, casi oscura. «¿Qué es este lugar?», preguntó Claire, aún con la muñeca en las manos. «Esto pertenece al pasado de los Whitmore. No es asunto tuyo». Claire se puso de pie, enfrentándolo con la mirada. «Tal vez sí lo sea. ¿Qué sabes del incendio que mató a Emily y a su hija?» Thomas apretó la mandíbula. No respondió de inmediato. Caminó hacia ella, despacio. «Sé que no todo fue como lo contaron. Sé que hubo cosas que se taparon para proteger a alguien». «¿A quién?» Thomas se detuvo frente a ella. Bajó la voz. «A veces, Claire, es mejor no desenterrar lo que fue enterrado por una razón. Las verdades no siempre liberan. Algunas destruyen». Claire
Sostuvo su mirada. Había miedo en sus ojos, sí, pero también una decisión nueva. No vine aquí a quedarme callada, vine a encontrarme, y ahora siento que eso tiene que ver con lo que pasó esa noche. Thomas se alejó, molesto. Al salir soltó una advertencia seca, sin mirarla. Ten cuidado, Claire. En esta casa los fantasmas no solo están en las fotos. Cuando se quedó sola, Claire abrió uno de los álbumes. En una de las primeras páginas, una foto a color mostraba a Emily cargando a una bebé de cabello claro y ojos azules. Debajo, con letras cursivas, Lily, mi corazón en brazos. Claire deslizó los dedos por ese nombre. Algo se rompió dentro de ella. Un llanto silencioso escapó sin que pudiera controlarlo. Era como si una parte de ella estuviera siendo llamada de vuelta. La tormenta comenzó al final de la tarde. El cielo se puso de un gris pesado, como si el universo supiera que algo estaba por romperse en Silver Creek. Claire, empapada tras ayudar a resguardar los caballos, corrió por el patio trasero y se refugió bajo el tejado de la cocina. Mientras se secaba con las manos, Margaret abrió la puerta con frialdad. «No entres todavía. Estás dejando lodo por donde pasas». Claire no respondió. Estaba demasiado cansada para pelear por cosas pequeñas. Esperó unos minutos hasta que Margaret entró de nuevo, y solo entonces cruzó la puerta, caminando en silencio por el pasillo lateral de la casa principal. Al pasar por la biblioteca, escuchó un ruido sordo, como un libro cayendo. Espió por la rendija de la puerta. Era Charlotte. Estaba sola, arrodillada junto a la chimenea. En las manos sostenía una caja de madera angosta, de las que se usan para guardar cartas. Claire contuvo el aliento. Charlotte sacaba sobres viejos, algunos amarillentos, otros con sellos rotos. Uno de ellos, sin embargo, estaba quemado en los bordes, como si alguien hubiera intentado destruirlo. Claire se movió sin pensar. «¿Qué estás haciendo con eso?» Charlotte se sobresaltó. Cerró la caja con fuerza y se puso de pie. «¿Qué te importa? Esto pertenece a mi familia». Ese sobre estaba quemado. ¿Por qué? Charlotte entrecerró los ojos, molesta. «No es asunto tuyo. Deja de meterte donde no te llaman, Claire. Este lugar no es para ti, y nunca lo será». Claire dio un paso adelante desafiante. «Tal vez no lo sea, pero si esas cartas tienen algo que ver con Emily o con Lily, entonces sí me importa». Charlotte se burló, cruzando los brazos. «Tú y esa obsesión con mi media hermana muerta. ¿Crees que vas a encontrar respuestas entre fantasmas?» Claire se quedó helada. «¿Media hermana?» Charlotte notó su error demasiado tarde. Sus labios se apretaron. «No quise decir eso. Fue solo una forma de hablar». Pero Claire no le creyó. Algo no encajaba, y no era la primera vez que alguien dejaba escapar una verdad sin querer. «¿Qué sabes tú, Charlotte? ¿Por qué sigues llamando a Lily tu media hermana?» Charlotte apretó la caja contra el pecho, como si quisiera esconder el pasado dentro de ella. «Basta, no quiero hablar de eso». Claire dio un paso más. La tormenta rugía afuera, el viento golpeaba las ventanas, y la tensión dentro de esa habitación era más fuerte que el trueno. ¿Por qué había una carta quemada? ¿Quién intentó ocultarla? Charlotte, con los ojos al borde del llanto, susurró apenas. «Fue Margaret. Ella sabía que había algo raro en la noche del incendio, y un día llegó esa carta, escrita por alguien que aseguraba haber visto a una niña salir corriendo de la casa en llamas». Claire sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Y por qué la quemó?» Charlotte no respondió, solo bajó la mirada, como una niña atrapada haciendo algo imperdonable. «Porque esa niña eras tú», gritó de pronto. «Tú, Claire, tú eras Lily». Claire retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Charlotte respiraba con dificultad, sin saber cómo seguir ocultando. «Margaret nunca me quiso. Siempre dijo que yo era una amenaza para la verdadera heredera. Pero yo no sabía que eras tú. Juro que no». Claire se quedó inmóvil con los ojos perdidos. Todo tenía sentido. Los recuerdos rotos, el rostro de Emily, el cuarto en llamas. Era como si una parte de ella hubiera vuelto a la vida. «¿Dónde está esa carta?», preguntó con voz temblorosa. Charlotte abrió la caja con manos temblorosas. Entre papeles desordenados, sacó el sobre quemado. Solo se leía un fragmento. La niña rubia salió corriendo.
envuelta en hollín. Alguien la subió a una camioneta blanca. No era un rescate. Claire cerró los ojos. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por sus mejillas. Yo no morí. Me robaron. La tormenta había dejado el rancho sumido en una calma extraña. El aire aún olía a tierra mojada y madera húmeda. Las nubes empezaban a abrirse, pero el ambiente dentro de Silver Creek seguía cargado de tensión. Claire subía lentamente las escaleras principales, con el sobre quemado en las manos, como si cargara una parte de sí misma que acababa de recuperar. Cada paso la acercaba más a una verdad que había esperado toda su vida. John estaba en su estudio, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana la línea del horizonte. No se volteó cuando la oyó entrar. Escuché voces abajo. ¿Qué pasó? Claire se detuvo en el umbral. Su voz temblaba, pero no de miedo. Encontré una carta, John. O mejor dicho, Charlotte me la mostró. Él se volteó despacio, frunciendo el ceño. ¿Qué clase de carta? Una que tu madre quemó a medias. Una que hablaba de una niña que escapó del incendio y fue llevada por alguien. No murió, John. No murió. John se acercó con pasos pesados. Su rostro, normalmente duro, empezaba a cambiar. Claire le extendió el sobre. John lo tomó con manos firmes. Leyó lo poco que se veía y por primera vez en años, su expresión se quebró. ¿Quién escribió esto? No lo sé, pero alguien vio algo. Alguien supo la verdad. Y por alguna razón, Margaret intentó ocultarlo. John se recargó en el escritorio. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si intentara armar un rompecabezas invisible. ¿Estás diciendo que tú podrías ser...? No lo digo yo, lo dice mi piel, mi memoria. Esa casa en llamas vive dentro de mí desde que tengo memoria. John tragó saliva. El vaquero fuerte y callado, que siempre parecía tener todo bajo control, ahora enfrentaba lo único que no sabía cómo manejar, la posibilidad de que su hija estuviera viva y fuera la mujer que, sin saberlo, había protegido desde el primer día. Necesitamos saberlo con certeza. Claire asintió. Una prueba de ADN. Hoy. No quiero vivir un día más con esta duda. John la miró fijamente, no con frialdad, con un miedo profundo, porque en el fondo ya lo sabía. Siempre lo había sentido, pero lo había negado para protegerse de la esperanza. «Hay algo más», agregó Claire en voz baja. «Thomas lo sabe. Él ha ocultado algo importante. Me lo insinuó, y ahora sospecho que él fue quien me sacó de la casa». John se enderezó. «¿Thomas?» «Sí. Y si fue él quien me salvó, también fue él quien te quitó a tu hija todos estos años». La puerta del estudio se abrió de golpe. Margaret estaba en el umbral, pálida. Sus ojos, por primera vez, mostraban terror. «No sigas, Claire. No sabes lo que estás provocando». Claire la miró con una frialdad nueva. «No, Margaret. Tú no sabes a quién intentaste enterrar». Margaret dio un paso, temblorosa. Miró a John, buscando compasión. «Todo lo hice para protegerlos. Esa niña estaba en peligro. Había gente que quería hacerle daño. Thomas actuó por orden mía». John se quedó helado. Su madre, su roca, su guía durante años, acababa de confesar algo que rompía el suelo bajo sus pies. «¿Qué hiciste, madre?» Margaret bajó la cabeza. «Por primera vez derrotada. La entregué a un matrimonio en otro estado. Pensé que así estaría a salvo. Pero el destino la trajo de vuelta». Claire, firme, se volteó hacia John. «Ya no podemos retroceder». John, con los ojos llenos de dolor y amor contenido, dio un paso hacia ella. Ni lo haría, aunque pudiera. El silencio se había vuelto un huésped común en Silver Creek. Desde la confesión de Margaret, los pasillos de la casa grande parecían más largos, las habitaciones más frías y los retratos en las paredes más severos. Claire no se había separado del sobre quemado ni un momento. Dormía con él bajo la almohada, como quien protege una reliquia de guerra. La mañana siguiente llegó sin colores. Todo parecía cubierto por un filtro gris, incluso el rostro de John. Claire lo encontró en el porche trasero, sentado con una taza de café entre las manos, mirando fijo al horizonte, como si esperara que el tiempo lo perdonara. «Hoy nos darán los resultados del laboratorio», dijo Claire, rompiendo el silencio. John asintió, pero no habló. Estaba tenso. Sus manos, siempre firmes, temblaban ligeramente. «¿Tienes miedo?».
preguntó ella. «Tengo miedo de lo que pase si no eres tú», confesó, sin mirarla, «porque ya no sabría cómo seguir sin ti aquí». Claire sintió un nudo en el pecho. Sabía que la verdad venía con un peso doble, el de la identidad y el del cariño. Horas después, una camioneta blanca llegó desde el pueblo. Era el mensajero del laboratorio privado de Denver. John salió a recibirlo en persona. Claire observaba desde la puerta conteniendo el aliento. La caja de cartón fue entregada en sus manos. John la sostuvo como si contuviera dinamita. Entraron juntos al comedor. Charlotte estaba ahí, junto a la chimenea, visiblemente nerviosa. Margaret no había salido de su cuarto desde la confesión. El sobre fue puesto en la mesa. John lo abrió despacio, como si cada movimiento pudiera cambiar el destino. Leyó en silencio. Claire lo observaba con el corazón en llamas. «Léelo en voz alta», pidió Charlotte, en voz baja. John levantó la mirada. Sus ojos estaban llorosos. Su voz, firme pero temblorosa. Coincidencia genética del 99.998%. Relación padre e hija. Claire soltó el aire que no sabía que había estado reteniendo. John cerró los ojos. Una lágrima corrió por su mejilla curtida. Luego se levantó despacio, caminó hacia Claire y con ambas manos tomó su rostro. «Lily, mi Lily». Ella rompió en llanto, hundiéndose en sus brazos. El tiempo se deshizo en segundos. Dos mundos que habían vivido separados, al fin se unían en el abrazo que ambos esperaron por años sin saberlo. Charlotte, desde la chimenea, lloraba en silencio. Sabía que nada volvería a ser como antes. Horas después, con la casa aún en un ambiente de aturdimiento emocional, Claire caminó hasta el establo. Thomas estaba ahí, de espaldas, ensillando un caballo. Ella entró, firme. «Ya sé la verdad, Thomas. Fui yo. Yo era Lily». Thomas no se volteó. «Lo supe desde el primer día. Tu forma de mirar esta tierra era igual a la de tu madre. ¿Por qué lo hiciste?» Él se volteó, despacio. Su rostro cargaba el peso de años escondiendo lo imperdonable. «Porque Margaret me lo pidió. Dijo que tu vida corría peligro, que alguien vendría por ti. Me dio dinero, me dio un nombre nuevo para ti, pero yo nunca supe cómo devolverte sin destruirlo todo. Lo hiciste igual, lo sé», murmuró, «y no hay un solo día que no me arrepienta». Claire dio un paso hacia él. «A partir de hoy no vuelvo a ser Claire. A partir de hoy recupero mi nombre». Thomas tragó saliva. «Bienvenida a casa, Lily Whitmore». El amanecer en Silver Creek era diferente esa mañana. El cielo tenía un tono rosado que parecía anunciar un nuevo tiempo, y el aire traía el olor de la tierra mojada, como si todo el rancho respirara con alivio. En la casa principal, el apellido Whitmore ya no era solo una sombra pesada en los retratos. Volvía a tener nombre, carne, alma. Lily. John había pedido al personal que no trabajaran ese día. Quería un desayuno tranquilo con su hija, con Noah, con Charlotte, quien a pesar de todo seguía siendo parte de esa familia rota, pero ahora honesta. Claire, o mejor dicho, Lily, se sentó a la mesa con un vestido sencillo de algodón azul, el cabello suelto y el rostro tranquilo. Por primera vez se sentía completa. Noah le tomó la mano con cariño. La llamaba hermana mayor, como si siempre hubiera sido así. John, desde el otro lado de la mesa, la miraba como quien al fin encontraba algo que buscó toda su vida, no una heredera, sino la parte perdida de su propio corazón. Sin embargo, la paz en Silver Creek no estaba escrita en piedra. Desde el borde de la propiedad, alguien observaba con odio creciente. Samuel Greaves, un antiguo socio de John, expulsado años atrás tras una disputa por tierras y negocios sucios. Nadie sabía, pero él estaba detrás de la amenaza que Margaret tanto temía. Y ahora, al saber que Lily había regresado, su obsesión se encendió de nuevo, porque la pequeña Lily era el obstáculo final que 20 años antes había detenido sus planes. Esa tarde, mientras John cabalgaba con Lily por los campos, Greaves los observaba de lejos, armado. Preparó su rifle escondido entre los árboles. Cuando John desmontó para ayudar a su hija a cruzar una cerca pequeña, Greaves apuntó, pero dudó. Lily rió fuerte, sosteniendo el sombrero de su padre, y en ese sonido había algo que ni un hombre corrompido pudo ignorar. Desvió la mira en el último segundo. El disparo sonó.
y retumbó por los campos como un trueno. El sombrero de John cayó al suelo. Lily se volteó, aterrada. John cayó de rodillas, herido en el hombro. Sangre, pánico. El caballo relinchó y salió corriendo. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Greaves huyó antes de que lo vieran. Lily corrió hacia su padre, intentando detener la sangre con sus manos. «Papá, papá, no te mueras». John la miró con los dientes apretados pero con los ojos llenos de luz. «Estoy bien, hija. Estoy bien, pero necesito que hagas algo. Lo que sea. Cuida este lugar. De Noah. De ti. Tú eres el corazón de Silver Creek ahora». Lily asintió con lágrimas en los ojos. Escuchó cascos a lo lejos. Thomas, Charlotte y algunos trabajadores llegaron armados. Thomas vio a John sangrando y a Lily de rodillas. «Fue Greaves», gritó ella. «Está vivo. Está cerca». Thomas salió corriendo con 2 hombres. Charlotte se arrodilló junto a su padre, llorando. Por primera vez, Lily tomó su mano y Charlotte no la apartó. Horas después, con la herida atendida, John descansaba en su cuarto. Lily se sentó a su lado en silencio. Él extendió la mano. «Te prometí un lugar en esta casa, pero tú me diste mucho más. Me devolviste la vida. Y tú me devolviste el nombre que me robaron». Margaret, silenciosa hasta entonces, apareció en la puerta. Envejecida, derrotada, pero con los ojos libres de mentiras. «Perdóname», dijo apenas. Lily se levantó. Caminó hacia ella. No hubo abrazos, pero sí un gesto de respeto, un leve asentimiento. Era suficiente. Esa noche, en el salón principal, Lily tocó el piano viejo. Las notas eran torpes pero sentidas. Noah se sentó a su lado. John la miraba desde el sofá, con el brazo en cabestrillo. Charlotte servía té en la cocina. Thomas vigilaba desde fuera, con un rifle al hombro. Silver Creek volvía a ser un hogar. Y aunque las cicatrices no desaparecen, había algo más fuerte que el dolor en esa casa. Pertenencia. Porque Lily Whitmore había vuelto para quedarse. Habían pasado 6 meses desde aquel disparo. La herida en el hombro de John sanó, pero dejó una cicatriz que no le dolía, salvo cuando llovía. A veces, en las noches de silencio total, se despertaba pensando que todo había sido un sueño. Claire, apareciendo de la nada, la carta quemada, el resultado del ADN, pero al mirar por la ventana y ver a Lily tocando el piano o montando a caballo al amanecer, recordaba que el destino, aunque cruel, también puede ser generoso. Silver Creek cambió. Ya no era solo una hacienda, era un hogar lleno de memoria, raíces y nuevas promesas. Lily, ahora plenamente reconocida como heredera, tomó las riendas de las tierras junto a su padre. Hizo mejoras en las condiciones de los trabajadores, remodeló los alojamientos y abrió una escuela rural dentro de la propiedad, con el nombre de Casa de Emily, en honor a la madre que nunca olvidó, aunque no la recordara. Noah, ahora protegido por una hermana que lo guiaba con firmeza y cariño, dejó de ser el niño callado. Corría libre por los campos, aprendía a enlazar, leía historias bajo la sombra de los robles y empezaba a escribir sus propios cuentos sobre vaqueros y niñas que arreglaban bicicletas. Charlotte, que por tanto tiempo luchó contra sombras que no eran suyas, decidió irse por un tiempo. Fue a estudiar literatura en Portland, con la promesa de regresar y publicar un libro sobre su familia. Antes de irse, le dejó a Lily una cinta de satín rosa que encontró entre los objetos viejos de Emily. «Tal vez sea tuya. Siempre debió estar contigo», dijo. Thomas, fiel hasta el final, siguió como capataz. Nunca pidió perdón directamente, pero cada día mostraba su lealtad con acciones. Y cuando Lily le ofreció el puesto de supervisor general de las haciendas, lo aceptó con un gesto silencioso, los ojos llenos de gratitud. Margaret, tras semanas de silencio, se fue a la casa de su hermana en Wyoming. Dejó una carta para John, donde decía: «No supe amar de la manera correcta, pero todo lo hice por miedo. Y el miedo es un veneno. Te pido que no vivas como yo». Samuel Greaves fue atrapado semanas después, intentando cruzar la frontera. En su juicio, no mostró arrepentimiento. Pero John no asistió. Lily tampoco. Entendieron que a veces la mayor justicia es seguir adelante sin cargar el odio que otros intentaron sembrar. En la última escena, durante una fiesta local,
Lily se para en el centro de la pista de baile, armada en el establo remodelado. Las luces colgadas tiemblan con el viento. Lleva un vestido blanco sencillo y botas de cuero gastadas. John, con traje oscuro y sombrero firme en la cabeza, le extiende la mano. «¿Me concedes esta pieza, señorita Whitmore?» «Será un honor, señor Whitmore», responde ella sonriendo. La música comienza, country lento. Mientras bailan, las miradas de los invitados lo siguen con respeto y cariño. Silver Creek ya no es la tierra marcada por la pérdida, sino por el renacimiento. Al fondo, Noah sostiene un álbum de fotos. La primera imagen, Emily con la pequeña Lily en brazos. La última, Lily con Noah junto al piano. Dos épocas, un mismo corazón, porque a veces la vida toma tiempo, pero siempre encuentra su camino de vuelta. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.